Bueno, de nueva cuenta, muy buenas tardes. Vamos a comenzar. Espero que ahora sí me escuchen. Sí, profe. Sí, Ok, profe. gracias. Disculpen. Bueno, comentamos la clase anterior cómo funciona Bitcoin y a qué se refiere en el caso de Bitcoin Blockchain. Blockchain puede referirse a la arquitectura completa de computadoras que están conectadas entre sí para formar una red de computadoras que almacenan y validan información, en este caso transacciones de Bitcoin, ¿no? Sin embargo, también podemos ver la red blockchain desde el punto de vista de estructura de datos. Cómo están formados los bloques y cómo se ligan unos con otros. Básicamente, una cadena de bloques es una lista simplemente ligada. No sé si recuerdan sus clases de estructura de datos, pero esa estructura en particular es anidar pedazos de información que están conformados por un bloque muy sencillo que contiene texto o almacena datos y el encabezado de ese bloque que tiene la dirección del bloque con el que está ligado anteriormente, ¿no? Entonces, blockchain funciona de manera muy similar. Aquí se van formando bloques y se van ligando con otros. Esa es la estructura de un bloque. Estamos viendo eso desde un punto de vista un poco más técnico, más académico, en el cual de manera general, de manera abstracta, estamos viendo cómo está compuesto un bloque. Todas las blockchains pueden asumir esta estructura de un bloque o pueden tener una estructura completamente diferente. Estamos hablando de manera general y qué es lo que debe tener. Aquí estamos viendo que cada bloque puede almacenar determinado número de transacciones. El número de transacciones y la información que se agrega a cada bloque determinan el tamaño del bloque. Esto del tamaño del bloque generalmente es de bloques fijos. En el caso de Bitcoin no recuerdo bien el tamaño exacto de un bloque, me parece que es un megabyte, si no estoy mal, un megabit creo, en el cual contiene información de transacciones. En el caso de Ethereum, esta blockchain, además de transacciones, agrega operaciones de una red, de un código. Cuando yo ejecuto una aplicación, esa ejecución de una aplicación se ve reflejado como una operación en el bloque. La diferencia con Bitcoin es que los bloques se van formando cada entre 15 y 20 minutos más o menos, y en Ethereum se van formando cada 3, 4 minutos. Veamos este ejemplo de un bloque en el cual almacenamos n número de transacciones. Vamos a ver la expresión TXI como la transacción, la iésima transacción. ¿Qué es una transacción? Definamos qué es una transacción primero. Una transacción puede ser una operación financiera. Una transacción, desde el punto de vista económico, es que Alicia le envía $40, pesos o cualquier unidad a otra persona, en este caso a Bob. Una transacción en base de datos sabemos cuando se hace un commit, no tiene nada que ver en este caso. Pero también, como les dije, podría ser código, ¿no? Que se almacene cuando alguien envía un dato a otro, cuando un contrato envía un dato a otro contrato, se hace un commit de esa operación y eso es una transacción que se almacena en otro bloque. En este caso, siguiendo el ejemplo de Bitcoin, vamos a almacenar transacciones o operaciones financieras. Generalmente, esos bloques tienen una marca de tiempo que se conoce como timestamp. ¿Por qué se utiliza esta marca de tiempo? Esta marca de tiempo es muy útil porque permite identificar cuándo fue creado ese bloque. Ojo, mucha gente piensa de manera equivocada que se pueden subir documentos a blockchain y poner una marca de tiempo a sus documentos. En realidad, esa marca de tiempo no indica cuándo se creó el documento, cuándo se hizo la transacción, indica cuándo se creó ese bloque. Entonces, desde el punto de vista para almacenar información, no sería 100% exacto, porque existen formas de que cuando yo subo un documento a una red, se certifique la hora exacta en la que fue creado ese documento. Aquí habría cierta discrepancia o cierta diferencia, porque puede ser que cuando se hace el timestamp, ya pasó cierto tiempo de que se haya creado el documento. Entonces, si esa diferencia es crítica para ese sistema, pues habría ahí un problema, ¿no? Pero bueno, en este caso el valor de timestamp es cuando se creó el bloque. Es posible subir un documento y decir,
que ese documento fue creado en ese momento. Sí, en ese bloque que fue creado en ese momento. Ojo, una vez que se hace una marca de tiempo a un bloque, ya no hay forma de deshacerlo. Todo lo que está almacenado en ese bloque queda sellado para siempre y no hay forma de deshacer esa marca de tiempo. También si recordamos el ejemplo, el demo tiene un valor usado una sola vez, un nonce, para distinguir a este bloque. Y vamos a considerar una función hash h que tiene como propiedad que recibe múltiples valores. Los valores de entrada son k valores, k elementos. En este caso, vamos a aplicar esa función hash a todos los elementos del bloque. Antes que yo pase a la parte de abajo, vamos a ver que además, cómo saco el encabezado del hash de los elementos. Esto lo voy a hacer utilizando el algoritmo del árbol de Merkle. No sé si recuerdan, espero que sí. En el cual utilizo todas las transacciones como hojas o como entradas y al final voy a tener un valor hash. Ese valor hash lo voy a incluir junto con el timestamp, el nonce, el encabezado del bloque anterior, que el encabezado del bloque anterior es un valor hash también. Entonces, a todo eso le aplico un valor hash y me da el encabezado del 10º bloque. Considerando que dentro de esta información, se encuentra el valor hash del bloque anterior. ¿Por qué esto es importante? Esto es muy importante porque recuerden, si la marca de tiempo, el nonce, las transacciones del árbol Merkle o el número de transacciones se ven alteradas, ese encabezado cambia y el valor del bloque se invalida. Entonces recuerden, el primer bloque se conoce como bloque génesis y a partir de ese se van agregando nuevos bloques. Por ejemplo, en el caso del bloque i-1, tiene el encabezado del bloque i-2 y sucesivamente cada vez, por ejemplo, el bloque i tiene el encabezado del bloque i-1 y el bloque i+1 tiene el encabezado del bloque i y así sucesivamente voy guardando los bloques. Esto vendría a representar lo que se conoce como una lista simplemente ligada, es una estructura de datos básica, ¿no? ¿Cuál es la mayor ventaja que nos da blockchain? Que es muy fácil detectar cuando ha habido un cambio, porque recuerden ustedes con las funciones hash es fácil detectar que ha ocurrido una variante en algún bit, en algún lugar de ese bloque, y por lo tanto el encabezado de ese bloque cambia y ya no podría estar ligado a los demás bloques. Entonces todos los demás bloques se invalidan. Por ejemplo, en este caso, si hago una modificación a la transacción 2, por muy pequeña que ésta sea, esto se ve reflejado en la estructura completa de la cadena de bloques. ¿Sale? Entonces, esto es desde el punto de vista de una estructura de datos. ¿Qué se tendría que hacer? Minar de nuevo cada uno de estos bloques. Porque observen esto, a pesar de que la transacción 2 ya cambió, yo puedo hacer que la cadena blockchain sea válida. Lo que no va a ser válido es que todos los demás nodos tengan la misma cadena de bloques. A lo mejor yo hackeo una computadora y dentro de esa computadora, al hackearla, soy capaz de hacer una modificación y además minar los bloques de esa computadora. Pero el problema aquí es que lo tendría que hacer en toda la red Bitcoin o en al menos el 51% de los nodos que integran la red Bitcoin. ¿Por qué al menos el 51%? Porque tendría yo control sobre la mayoría de los bloques y de los nodos de la red. Y ya podría yo crear mi propio bloque y decir qué es lo que sucede, ¿no? Modificar algo y que eso que se modifique sea real. Entonces, mientras yo no pueda hacer eso, yo no podría hackear una red blockchain. Fíjense, necesitaría yo hackear la red, la computadora, deshacer esa función hash, la firma digital, minar cada uno de esos bloques y además repetirlo en miles de computadoras en el mundo. Y esto lo tendría que hacer prácticamente al mismo tiempo en cada una de las computadoras. Eso es algo básicamente muy improbable, prácticamente imposible. Aquí estamos viendo un ejemplo. ¿Qué sucede cuando alguno de los nodos resulta que tiene información incorrecta o ha sido hackeado? El protocolo, todos los nodos se comunican y ven que
no es que reparen este bloque, sino que lo descartan. Dicen, este bloque tiene información diferente a la que nosotros tenemos. Entonces se aplica una regla de la mayoría y la red queda integrada ahora solo por 4 elementos. Y hasta que este bloque no tenga la misma información que tienen los demás, no se puede volver a integrar a la red. ¿Sale? Bueno, entonces, nada más, este es un ejemplo. Vamos a ver, les voy a mostrar algo ahora. ¿Cuánto me costaría a mí? Además, en cuanto a blockchain, también entra una cuestión económica. ¿Para qué quiero hackear la red Bitcoin? Obviamente para obtener dinero, obviamente para obtener control sobre una red y a lo mejor para poder tener control sobre los Bitcoins y decir que tengo más Bitcoins de los que realmente debería yo de tener. En este caso, ¿cuánto me costaría realizar ese ataque del 51%? Vamos a ver. Aquí vamos a cerrar esto. ¿Cuánto me costaría? Para que yo pudiera tener control. Este es un estimado. Esta es una página web X. Es un estimado, la información más fidedigna que encontré. Me costaría 24 billones de dólares realizar ese ataque de 51% en este momento. Esto considerando que voy a necesitar tener control sobre una red, tener capacidad de procesamiento muy elevado. Y cuando decimos eso, por ejemplo, vimos en el ejemplo del demo, que los nodos necesitan resolver un problema. ¿Cuánta capacidad necesitamos tener para resolver ese problema y ganarle a los demás nodos? Bueno, necesitamos 139,000 billones de hashes por segundo. Esa es la expresión. Necesito hacer, de hecho está en gigahashes. Necesitas tener una potencia de cómputo realmente impresionante para poderle ganar a los demás nodos y que yo pueda minar un nuevo bloque. ¿Ok? Además, necesitaría tener las redes, necesitaría yo tener las tarjetas de red para hacerlo, o perdón, las tarjetas de minado para hacerlo, y eso tendría un costo. Si yo tuviera esta capacidad, estaría yo ganando 918 bitcoins al día, que sería aproximadamente, hoy está en 11,600 por 918. Estaría yo ganando aproximadamente más de 10 millones de dólares al día. Entonces, pregunta, ¿por qué voy a hackear algo para lo cual yo estaría ganando 10 millones de dólares al día? Pero además, para poder ganar esa cantidad, necesitaría tener en mi poder 24 billones de dólares para poder comprar toda esa cantidad de cómputo y lanzar el ataque. Ojo, esta cantidad no significa que tendría yo éxito para hacer el ataque, porque todavía tendría yo que montar ese ataque. Pero entonces, ¿cuál es la defensa que tiene Bitcoin? En este caso, la mayor defensa que tiene Bitcoin es la cuestión económica. Si tú quieres ser un atacante, ya va a costar dinero, ¿ok? Entonces, aquí la cuestión es, ¿por qué voy a perder todo este dinero para atacar una red sobre la cual yo perdería mi dinero? O sea, es una cuestión un poquito ambigua, pero así es. Entonces, eso es algo muy interesante porque ya nos da otra perspectiva de lo que perdería un atacante. No es lo mismo que un atacante, pues ataca a Amazon con una computadora de escritorio, con una VPN que tiene cierto poder de cómputo, y a lo mejor encuentra un bug y logra penetrar los servidores y lo hace con un hardware relativamente barato, etcétera. No, para que yo hackee Bitcoin, necesito realmente ser billonario en este momento. Y aún así no está garantizado el éxito del ataque. Bueno, entonces, quería mostrarles esto para que vean, si quieren luego revisar este sitio más a detalle. Se llama bitcoin.io. gobitcoin.io. Vamos a ver. Y así digo, no es mi intención incitarlos a nada, pero por ejemplo, el día de hoy Bitcoin cuesta aproximadamente $6,600. La semana pasada en mayo costaba $7,000. Si alguien compró aquí, prácticamente duplicó su dinero acá, pero si alguien compró aquí y vendió acá,
pues perdió mucho dinero, ¿no? Es una cuestión, pues, de mucho riesgo. Otra cosa muy importante, por ejemplo, aquí las transacciones en Bitcoin y en cualquier blockchain pública vamos a ver, están disponibles. Ahorita lo vamos a ver más claro con Ethereum, ¿no? Toda la información y las transacciones que van ocurriendo se van reflejando, son públicas y se pueden ver. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta que tengan? ¿Algo que quieran revisar, alguna duda que tengan de Bitcoin, de lo que ya hemos visto? Porque vamos a pasar a otra blockchain. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora, pues adelante. Esta de página de Bitcoin, profe, es separada al Ethereum, ¿verdad? Son redes diferentes. Sí, son blockchains diferentes. Lo que pasa es que la blockchain original es Bitcoin. Y ellos crearon su protocolo y ellos crearon todo. A partir de esto, mucha gente empezó a clonar Bitcoin y a crear sus propias blockchain, que puede ser crear tu blockchain desde cero o tomar una blockchain que ya existe y crear tu propia blockchain. Pero esos son blockchains independientes. De hecho, eso es un problema porque todas las blockchains son redes independientes, como que tú crearas diferentes LANs. Vas creando diferentes LANs, ¿sí? De hecho, uno de los proyectos a futuros es interconectar esas diferentes blockchains. A Al eso, día de hoy a eso iba que se podían hacer transacciones entre esas dos. hay algunas formas, pero al día de hoy no es un problema resuelto. Todavía están separadas todas estas blockchains. Ah, ok, correcto. Sí, sí, sí. El proceso, tú puedes hacer varias cosas. Agarrar la blockchain y hacer algo que se conoce como fork. En inglés, fork es tenedor, o en este caso, fork tiene el sentido de hacer una desviación. O sea, tú agarras el código fuente de Bitcoin, lo clonas y generas tu propia red. Pero no es Bitcoin porque tendrías que tener más nodos que la red Bitcoin para ganar control, ¿me explico? Lo que Sí. sí puedes hacer es crear tu propia blockchain con el código fuente de Bitcoin. Eso sí lo puedes hacer, eso se le conoce como un fork, ¿ok? De hecho, a veces se hacen algunos cambios, la comunidad hace algunos cambios, se ponen de acuerdo y todos al mismo tiempo actualizan su software. Los que no estén de acuerdo en ese cambio, continúan con el software anterior, pero ya son otra red blockchain, ya no son Bitcoin. ¿Me explico? Por ejemplo, hay una criptomoneda que se llama Bitcoin Cash, que es el software original de Bitcoin, ¿no? Y hay otra que es Bitcoin Satoshi's Vision, que también está basada en Bitcoin, pero no es Bitcoin, ¿no? O sea, pero son forks, o sea, son redes pues, separadas que están basadas en el código fuente de Bitcoin. En el caso de Ethereum, no. Me parece que Ethereum sí fue creada desde cero y es, respondiendo a tu pregunta, otra blockchain. Correcto, Perdón, ya profe. me extendí de tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Algo más que quieran saber? Que ojalá pueda responderles. No sé si escuchó hace 2 años de la propuesta de Anaya de usar blockchain. Creo que sí, lo mencionó, pero no recuerdo exactamente en qué dijo. Me parece que sí, era una de Básicamente las propuestas. que era para las transacciones entre los gobiernos, o sea, del gobierno federal a los gobiernos estatales. Entonces, mi pregunta es, ¿el gobierno tendría que comprar bitcoins para poder usar la tecnología blockchain? Es una buena pregunta. Depende. Si tú quieres ser parte de una blockchain, es que puedes ser dos cosas. Recuerda que hay blockchains públicas y privadas. Si tú quieres tener la mayor transparencia posible en cuanto a transacciones, puede ser que compres los bitcoins y hagas eso a través de Bitcoin o crear tu propio blockchain. Si solo son Como transacciones Venezuela. económicas, sí, pero recuerda que Bitcoin pues es muy inestable, entonces no creo que Bitcoin para los gobiernos sea la mejor forma de hacerlo. Si tú lo que Y quieres es, ¿perdón? esa era otra duda, como nos mostró ahorita la gráfica, pues es inestable el precio del Bitcoin, ¿no? Entonces, Así como que es. no les conviene invertir en tanto. Sí, no convendría. Tendrían que ser otras. Les voy a mostrar, por ejemplo, ese sitio CoinMarketCap.
hay monedas que se conocen como monedas estables, que, por ejemplo, en el caso de Tether está más o menos a la par del dólar. Entonces la variación es muy, muy pequeñita. También esta moneda que se llama, ahí está aquí, por aquí, ahí está, USD Coin, también está casi a la par con el dólar. Hay otra que es muy popular que se llama DAI, que también es lo mismo, está casi, se les conoce como stable coins o monedas estables. Y que generalmente si una institución quiere nada más estar en blockchain, pues utiliza una moneda estable. Otra opción es como lo que quiere hacer Estados Unidos, que quiere tener su propia blockchain para tener su dólar digital. Aquí el problema es que realmente no es una blockchain pública, o sea, ellos tienen no es descentralizado porque ellos tendrían el control sobre la Ya es algo blockchain. centralizado, ¿no? Ahí cuando Sí, es no creada tiene por mucho un país sentido. como la... Efectivamente, es algo centralizado. Realmente le van a Más o llamar menos como lo que blockchain, quiera hacer Facebook, como lo que quiere hacer algo quién, perdón. parecido. No te Facebook escuché. no, así más o menos Facebook Ándale, con lo su que quiere moneda hacer que Facebook. Facebook tiene centralizado. algo, a mí me parece muy interesante Facebook. La verdad es que se ha retrasado y no le he echado los kilos a estudiar esto. Pero aquí hay una diferencia. Es que Facebook Libra, según esto, quiere, a ver si está por aquí la imagen, ahí está, asociación, quiere que varias compañías sean las que administren Facebook Libra. Ojalá si fuera, ¿sí? Que son todas esas compañías, muchas de ellas ya se salieron, algunas ya se salieron, por ejemplo, creo que ya no está ni Visa ni Mastercard acá. De antes estaba, no sé si Visa, Mastercard, los dos. Pero de antes habían compañías que serían las que administraban cada nodo. Pero tampoco es una blockchain completamente pública como Bitcoin, porque aunque sean 200 empresas o 300 empresas, no se compara con las 11,000 los 11,000 diferentes nodos de Bitcoin. Sí, creo que ya no está como estaba asociado. A ver, ejecutivo, directorio. A ver. No, serían esas empresas. Aquí, ¿qué se supone? Que cada nodo de la red blockchain esté administrada por una de estas compañías. Entonces, la minería y todo eso no lo haría cualquiera, lo harían estos nodos. Cada uno de estos nodos ya dejan de ser mineros y se convierten en validadores. Entonces, ahí es donde entran diferentes variantes. De hecho, hay gente que dice que eso ya no sería una blockchain como Bitcoin o como Ethereum. Entonces, ahí entran muchos problemas, ¿no? Si México hace su blockchain, bueno, pues sí, o sea, pero si el gobierno federal va a tener control sobre esa blockchain, pues ya no es descentralizada. Entonces, ya no tiene caso utilizar blockchain. Ya no tendría ningún beneficio. O sea, un beneficio real como una blockchain. Ya sería utilizar nada más la tecnología, pero hay tecnologías más eficientes para hacer eso. Antes que volvamos de tema, muchas instituciones bancarias están utilizando esta red blockchain que es XRP. Este, XRP o Ripple, así se escribe, Ripple, es una blockchain privada, vamos acá, que está orientada a transacciones bancarias, ¿sí? Y ahí sí está muy, bueno, sigue siendo privada, no es 100% descentralizada, pero está diseñada para esto, ¿no? De hecho, lo apoya mucho Santander y es para transacciones entre compañías y es muy barato, muy rápido, etcétera, ¿no? Generalmente esas nuevas blockchain lo que hacen es que, a diferencia de Bitcoin, que tú tienes que pasar 20 minutos para que se valide la transacción, aquí se hace en segundos esa validación. ¿Por qué logran hacerlo en segundos? Porque no es completamente descentralizada. ¿Sale? No sé si recuerdan en base de datos, no conocen ustedes de clase, hay una triada que es descentralización, seguridad y creo que escalabilidad. Entonces, cuando tú ganas en escalabilidad, pierdes en seguridad o pierdes en descentralización. Si ganas en descentralización como Bitcoin, pues pierdes escalabilidad y necesitas incrementar la seguridad. Entonces, Bitcoin, ¿dónde se enfoca? En incrementar la seguridad e incrementar la descentralización, pero como consecuencia pierde un poco de escalabilidad. Entonces ya la transacción ya no se hacen tan las transacciones ya no se hacen tan rápidas. Pero bueno, ganas en seguridad y ganas en otra cosa.
aquí ganan en velocidad, pero pierden descentralización. Entonces ahí es donde van jugando. Lo mismo con Libra y lo mismo con el gobierno de Estados Unidos. Pierde completamente cualquier noción de descentralización porque ya no es una red descentralizada. Sale. Es muy padre porque cada uno de esos son blockchains diferentes que ofrecen diferentes cosas, ¿no? Yo creo que al futuro va a ser que estas puedan interoperar, ¿eh? Es algo muy interesante, pero eso todavía le falta mucho tiempo. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿Alguna otra pregunta, comentario, dudas? Adelante. Todo claro, profe. Bueno, si nadie más tiene, ahorita vamos a pasar a creo que todo otro está tema, claro. entonces. Bueno, sale, muchas gracias. Voy a detener esta grabación para tenerla en la mano y luego subo la de Ethereum.